Nuevo capítulo de Historia por Historiadores y hoy estamos con Hernán Comastri, a quien le doy el pie para presentarse. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Yo soy historiador, egresado de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, e investigador de CONICET desde hace un par de años, con sede en la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, nada, también soy profesor en la UBA, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, y mis temas de investigación, más allá de lo que doy en las clases, está relacionado con la historia de la ciencia y la tecnología en la Argentina del siglo XX y con un foco muy particular por mis investigaciones doctorales y postdoctorales en el periodo del primer peronismo, es decir, entre 1946 y 1955. ¿Y por qué te especializaste en el primer periodismo? ¿Qué hay de especial ahí como para decir, acá hay algo divertido para investigar? Bien, a mí lo primero que me llamó la atención fue básicamente un cierto vacío, un relativo, ¿no? Siempre hay trabajos aislados, en este tema que era la historia de la ciencia en esta década del primer peronismo, ¿no? En el momento que yo estaba culminando mi licenciatura y tenía que elegir un tema para hacer la tesis, a la vez, en paralelo, esto me voy un poco por una tangente personal, pero en paralelo yo estaba estudiando periodismo y me había, por casualidad, para uno de los trabajos, para cerrar esa carrera corta, tuve la oportunidad de hacer una entrevista a Daniel Bess, es un físico teórico muy destacado en la Argentina, que trabajó con muchos premios Nobel alrededor del mundo y demás, y tenía una cantidad de cosas para contar sobre la historia de la ciencia en la Argentina que eran realmente fascinantes, Él ¿no? era de la época del primer peronismo, vivió y Exacto. trabajó Él, ahí, en él la se ciencia. estudió en el primer peronismo, egresó como físico e hizo sus primeros pasos en la investigación en el primer peronismo. Bueno, conoció a Perón cuando fue a inaugurar digamos, el Tandar, el rector ahí en la Comisión Nacional de Energía Atómica, estuvo presente en la fundación digamos, del Instituto de Física Bariloche, en fin, tiene una historia realmente fascinante y una historia que estaba poco escrita en ese momento, es decir, había muy poco en ese momento. Te hablo antes de 2010, que es que se publica un libro muy bueno y que tuvo mucho impacto de Diego Hurtado, que se llama La Ciencia Argentina, y otros trabajos como el de Adriana Feld después, 2015 y demás. En ese momento había poco. Entonces, me parecía realmente interesante, original. El peronismo es un objeto muy estudiado, ¿no? Entonces, si uno se Y quiere. divertido estudiar. Claro, divertido estudiar, pero quiero decir, hay ya mucho dicho. Entonces, hay un desafío también en habilitar espacios de cierta originalidad, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, uno puede investigar sobre movimiento obrero y peronismo y va a seguir encontrando cosas. Pero quiero decir, hay ya ciertos campos que están muy visitados, ¿no? Bueno, y me pareció que esto era original. Y bueno, y efectivamente, cuando me puse a investigar un poquito, ese primer acercamiento de la tesis de licenciatura, realmente Dijiste, acá hay algo espectacular, claro, le voy a dedicar mi vida a esto, ya me está. pareció fascinante y bueno, y seguí trabajando eso mucho tiempo más porque después, con becas de CONICET también hice mi doctorado en un tema ya más específico, con una investigación más profunda sobre el tema de ciencia y peronismo. Y además encontré un archivo, entre comillas encontré, fue recomendado por mi director, el que visite ese archivo de cartas, que es Omar Hacha, que es un especialista en estudio de peronismo, entre otras cosas. Y hay un archivo de cartas que la gente le mandaba a Perón, que después seguramente Ahí podemos vamos a entrar sí o conversar, sí porque... que es realmente riquísimo, ¿no? Es espectacular y bueno, y eso también me atrajo mucho al tema. ¿Cómo arranca el nexo de Perón y con la ciencia? No Perón como persona, sino el peronismo y el partido y... La vinculación, yo te diría, en la época se pensaba más que con la ciencia, con la técnica, con el desarrollo tecnológico, ¿no? Es decir, es pensar las aplicaciones, de la ciencia aplicada, ¿no? Tengo una pregunta Sí. primero. ¿Ya estaba bien instaurada la ciencia argentina o todavía no era un tema tan conocido, un tema que se hurgaba tanto, sino que era algo... Bien, ahí hay debates eternos, ¿no? Uno podría meterse en, bueno, ¿dónde pongo el origen de la historia de la ciencia en la Argentina? Entonces, yo haría una primera aclaración. Uno pues, se podría ir hasta, no sé, la fundación del Observatorio Astronómico de Córdoba por Sarmiento. Digo, eso es una política científica, ¿no? Está construyendo un observatorio, está trayendo un científico de afuera para que se haga cargo, etc. Ahora, si uno lo que quiere discutir es más específico, es decir, bueno, ¿dónde hay una política de Estado en ciencia y tecnología? Una política sostenida, ¿no? Es decir, el Estado reconoce que esto es un tema y el Estado entonces está dispuesto a invertir a largo plazo, ¿no? Voy a invertir acá, aunque los resultados los voy a ver en 10, 20, 30 años. Bueno, ahí la discusión entonces se achica un poco y históricamente, digamos tradicionalmente, se ponía el origen de ese sistema científico nacional en el desarrollismo. Básicamente a fines de los 50, principios de los 60, digamos, como el origen de lo que es el actual sistema científico tecnológico argentino, ¿no?
con la fundación del INTA, el INTI, el CONICET, ¿no? El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en fin, todo eso es parte de ese momento. Entonces, tradicionalmente se pensó ahí el origen. Sin embargo, mis propias investigaciones y muchas otras, por supuesto, han ido avanzando en mostrar que durante el primer peronismo ya había una cierta preocupación y ciertos proyectos que apuntaban en esta dirección. El problema con la década peronista es que hay todavía una cierta dinámica de prueba y error. Es decir, hay instituciones que se fundan y no funcionan, y entonces son abandonadas para fundar Claro, y se otras. crean tantas instituciones que se perdió un poco la cuenta de qué tenemos, qué no tenemos, y quizás Claro, y, ahí. y además está el problema extra para los historiadores y las historiadoras, que es que con el golpe de Estado de 1955, la Revolución Libertadora destruyó u ocultó muchas de las cosas que se habían hecho. Entonces, vos tenés en verdad las bases de lo que luego va a ser el INTA, hay ya organismos descentralizados de investigación y de aplicación agropecuaria a lo largo del país que se van desarrollando bastante durante el peronismo. El INTA lo que hace es integrar todo eso en una única institución, centralizar, bueno, darle más presupuesto, etcétera. Pero digo, hay bases que ya están presentes, ¿no? Incluso el peronismo trató de tener una especie de CONICET, que en algunos documentos aparece como DINICET en vez de comisión, como dirección, pero es básicamente una misma idea. No llegó a funcionar como luego va a funcionar el CONICET de ninguna manera, pero es un primer antecedente. Entonces ahí hay una discusión interesante para dar de dónde pongo yo el origen, ¿no? Yo diría que está más bien en el año 50-51, ese origen, que es conflictivo, que es complejo, pero bueno, como no podía dejar de serlo. La Comisión Nacional de Energía Atómica se funda en esos años, no después en el desarrollismo. Entonces, digamos que hay una preocupación muy presente desde el primer momento en el peronismo por el desarrollo tecnológico. Más que pensar la ciencia como investigación básica, el peronismo está pensando en la ciencia aplicada. Es decir, Y eso cómo... te hago una pregunta, Sí. ¿eso se estaba dando en el mundo entero como iba de la mano con todo el mundo o había otros países ya más desarrollados o Argentina fue precursora del peronismo de, che, acá hay algo? Es un proceso global, sí, sobre todo muy marcado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que hay países que están mucho más avanzados en este sentido, ¿no? Los países del norte global, es decir, Estados Unidos, Europa, Europa Occidental, ¿no? Están mucho más avanzados en este sentido, bueno, por una cuestión de desarrollo económico, por una cuestión de la propia dinámica de la industria, ¿no? Al tener una industria también más desarrollada, tenés laboratorios incluso privados, ¿no? De toda la investigación que se hace en los laboratorios Bell o en las químicas alemanas, etcétera, es inmensa. Ahora, lo que sí es un movimiento global a partir de los 40 es el reconocimiento de que la ciencia y la técnica son insumos indispensables y estratégicos, ¿no? Se reconoce que la guerra moderna, como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, está definida en buena medida, no únicamente, pero en buena medida también por el desarrollo tecnológico. Es decir, ya las guerras no las ganan los soldados más valientes Claro. o los generales con la mejor estrategia, la ganan aquellos países que tienen una base industrial fuerte, que tienen capacidad de poner en el campo de batalla más tanques, más aviones, etcétera, y sobre todo en el momento más moderno, ¿no? Durante la guerra se hace un inmenso eh, avance en ciencia aplicada, ¿no? Se desarrolla el radar en la Segunda Guerra Mundial, se desarrollan medicamentos, en fin, se avanza con los aviones a reacción. El primer avión a reacción aparece ¿no? en Alemania en los últimos meses de la guerra, etc. La tecnología de los misiles, ¿no? Los alemanes de vuelta, precursores, los primeros cohetes que se utilizan de manera exitosa son para bombardear Londres. Digo, la guerra exige un avance tecnológico eh, justamente para darle esa ventaja frente al enemigo. Y ahí hay un documento muy famoso que hizo un científico que era Vannevar Bush, que lo entrega al presidente de los Estados Unidos, que se llama, la traducción sería La ciencia, la frontera sin fin, ¿no? Science, the Endless Frontier. Y es básicamente un documento en el que él argumenta y le está pidiendo al presidente que ahora que hay paz, en 1945, ¿no? Con el fin de la guerra, bueno, que no se reduzca ese Claro. presupuesto para ciencia e investigación, ¿no? Es decir, la ciencia, lo que hemos logrado, que hemos construido para el esfuerzo bélico, hay que mantenerlo ahora en tiempos de paz, Claro, ¿no? y darle, o sea, otro camino a la ciencia.
Porque me imagino que ahí la Hacienda está 100% centralizada en la guerra. Bueno, O no sé si 100, pero... en el caso de los Estados Unidos, sí, por supuesto, se cambian los objetivos y las prioridades, pero también en el caso de los Estados Unidos es particular porque casi inmediatamente de finalizar la Segunda Guerra entra en la mentalidad de Claro. la Guerra Fría. Entonces, si bien no es una guerra que va a estar determinada por el mejor tanque, sí hay mucha inversión en armamento nuclear, sí hay mucha inversión en satélites, y también tiene eso una lógica bélica, o una lógica de la defensa, por lo menos, digamos. En el caso de la Argentina, que se integra a ese movimiento global, ¿no? Que se da en muchos otros países de Europa, que se da en Brasil, ¿no? Para pensar otros casos latinoamericanos. En el caso de la Argentina, eso coincide con el peronismo. Primero con el gobierno militar del 43 al 46, y después con el primer peronismo. Y el peronismo se inserta en esa corriente, imponiéndole, por supuesto, las particularidades propias de ese movimiento político y propias de la Argentina. Entonces, va a tener también una lógica la inversión en ciencia y tecnología del peronismo, va a también tener una lógica de la defensa, es decir, hay ciertos proyectos que están apuntados a darle autonomía, a darle capacidad a la Argentina de defenderse en el caso de una nueva guerra mundial, pero también va a haber un fuerte foco en proyectos y desarrollos apuntados a la industria y al desarrollo económico y social más general, ¿no? En medicina, infraestructura, en fin, hasta vivienda uno podría pensar. Claro. ¿Y cuáles son los proyectos en esa época en Argentina que más llaman la atención o más importantes? Mirá, en términos de publicidad y en términos de lo que fue la memoria posterior, hay dos grandes proyectos, ¿no? Podríamos mencionar más, pero digo, estos son como los más marketineros, si uno quiere Claro. decir, en la época y después, ¿no? Es decir, es lo que la gente recuerda cuando le decís, o por lo menos gente de cierta edad, cuando le hablas de peronismo y ciencia, uno de estos dos ejemplos va a salir. Y va a salir, y esto lo agrego yo, en buena medida va a salir dependiendo del propio posicionamiento Claro. político de cada uno. Entonces, si vos le preguntás a alguien que mira ese periodo con cierta nostalgia o con cierta simpatía, probablemente aparezca la idea del Pulqui. El Pulqui 2, sería más específicamente, pero el Pulqui, digamos. El Pulqui es el primer caza a reacción, el primer avión de combate a reacciones y con turbina. El primero de Argentina, pero también el primero de Latinoamérica, el primero de todo el hemisferio, mejor dicho, sí, de toda Latinoamérica, digamos, el quinto a nivel mundial. Apa. Entonces es como un gran avance. Y se construye en Argentina, se construye en Córdoba, lo que es actualmente la fábrica argentina de aviones, ¿no? Pero en ese momento tenía otro nombre, pero digamos, es la misma fábrica que viene de los 20. Ese es un gran desarrollo y es una gran apuesta del primer peronismo, el primer gobierno de ¿Y Perón. por qué apuestan por eso, por un avión de caza del peronismo? Bueno, porque en parte es una historia muy interesante, ¿no? Pero eso está muy ligado a la inmediata posguerra. Es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Alemania es ocupada, ¿no? Por el oeste y por el este, por Estados Unidos, simplificando, y por la Unión Soviética desde el otro lado, una de las grandes competencias, y ahí ya está como el germen de lo que es la Guerra Fría, es ver quién se lleva los frutos de la ciencia alemana. Los alemanes eran pioneros en muchos campos científicos y tecnológicos, ¿no? Y la ciencia, la técnica, la ingeniería alemana era de primer nivel y estaba muy por arriba de sus competidores, ¿no? Si vos ves los premios Nobel en física y en química, desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, Alemania está primero lejos, ¿no? Es con el fútbol. Después de la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos, ¿no? Mucho más lejos todavía, pero bueno. Entonces ahí hay una lógica bueno, ¿quién se queda con los frutos de esa ciencia alemana? Básicamente con los científicos, con los ingenieros, con los tecnólogos, ¿no? Con los planos, con los desarrollos alemanes. Esos desarrollos pioneros que yo recién te mencionaba en cohetería, bueno, ¿quién se los lleva? Bueno, se los llevan los norteamericanos. Werner von Braun es el padre del B-1 y el B-2, estos cohetes que se lanzan sobre Londres, para bombardear Londres, y después va a ser el ingeniero a cargo de la NASA. Claro. Los norteamericanos lo ponen a la cabeza de la NASA, ¿para qué? Para que desarrolle su plan espacial. Y bueno, y para eso, por supuesto, meten abajo la alfombra todos los crímenes de guerra, porque esta persona era miembro del partido nazi, en sus fábricas había utilizado mano de obra esclava que venía a los campos, es decir, es un personaje complicado. Pero eso es parte de un programa que los norteamericanos llaman Operación Paperclip, que es esto, es reunir esa materia gris, digamos. Claro, era medio, te ofrezco
a esconder todo y vos venís y me fundás la NASA. Vení que. Bueno, con eso hay muchos Sí, ejemplos más, ¿no? Y del lado soviético hay algo similar. Hay muchos científicos, tecnólogos, ingenieros, etcétera, que van a pasar a trabajar más o menos voluntariamente de un lado o del claro, me dio otro. una rifa, tipo, che, tengo este científico que es especialista en esto. Bueno, yo le escondo 3 crímenes. Yo, listo, quédatelo, bueno, dale, Bueno, ahí vamos. más o menos, digamos que simplificando un poco, sería algo así, ¿no? Es como, es parte también del botín de guerra, Claro. ¿no? Así como en otra época, bueno, se vaciaban Sí, las las arcas, monedas sí, del cofre, o ahora te tenemos. robabas los cuadros que encontrabas en un museo. En este momento, digamos, simplificando mucho, hay una competencia por esos recursos humanos. Y la Argentina, como Brasil también y como otros países, trata de entrar en ese juego. Por supuesto, no lo podés hacer desde el lugar del potencia de ocupación, porque no estás en Europa, porque no participaste de la guerra. Pero digamos que también hay una demanda de los propios científicos y tecnólogos alemanes, que están en un país devastado, donde sus laboratorios ya no existen más, donde las empresas no tienen el capital para seguir invirtiendo en ciencia, en investigación, digamos, etcétera. Entonces, básicamente están buscando trabajo. Eh, bueno, Argentina participa de eso, trata de conseguir que científicos e ingenieros viajen al país, les ofrece buenos sueldos, les ofrece lugares de trabajo, etcétera, y trata de hacerlo también a veces por izquierda, porque que esos científicos puedan salir de Europa para venir a trabajar a la Argentina depende en buena medida de las autoridades y los ejércitos de ocupación. Entonces, si vos querés que un científico de Alemania Occidental viaje a la Argentina, te lo tienen que aprobar los norteamericanos, o los ingleses, o los franceses, dependiendo de Eh, dónde viva. Y del otro lado te lo tienen que aprobar los soviéticos, porque Alemania en ese momento todavía está claro. ocupada y está bajo administración extranjera. Entonces ahí hay muchas historias muy interesantes de cómo desde las embajadas argentinas se les da documentos falsos, se los sacan secretos, se los hace volar en aviones diplomáticos, etcétera, para que puedan venir a trabajar al país. Uno de esos, hice una historia muy larga, Pero está una buenísimo. vuelta muy, muy indirecta, pero uno de esos ingenieros es Kurt Tank, que había sido un ingeniero aeronáutico en la empresa Focke-Wulf de Alemania, y que va a venir a trabajar a la Argentina. Y cuando viene a la Argentina, viene abajo del brazo, trae los planos del último avión que se estaba desarrollando para la Fuerza Aérea Que ya se Alemana. había dejado de desarrollar. Que en Alemania Claro, ya ya no no. tenía, ya había terminado la guerra, ya eso no iba a tener lugar, y entonces viene a desarrollarlo en Y él Argentina. viene porque lo llaman, le dicen, bueno, acá tenés un lugar para desarrollar este. O sea, sabían que cuando venía con esos planos y lo trajeron a propósito Exacto, para. se lo convoca para que trabaje en un caza a reacción argentino. Previamente se había intentado con un ingeniero francés, Émile de Bottin. Estoy pronunciando seguro todos los Sí. nombres mal, No, pero bueno. pero suenan bien. Bueno, también complicado en sus papeles, acusado en Francia de ser colaboracionista de los nazis, etcétera, y también los franceses van a decir, bueno, no hace falta perseguirlo porque está trabajando Bueno, en otros que países, vaya en fin. gente. Ahí hay una cuestión, una negociación política, digamos. Ahí se hace el Pulqui 1, a la Fuerza Aérea Argentina, muy recientemente creada, pero la Fuerza Aérea Argentina no lo ve con buenos ojos, entonces se cambia el proyecto de ese francés por este proyecto alemán y se fabrica efectivamente en Argentina, con muchas piezas importadas y demás, pero es un hito importante. Y vuela, ¿no? Y no es un Y proyecto una que queda en los pregunta ahí, papeles. ¿los que trabajaban con este alemán eran argentinos o también se trajo su equipo de trabajo? Se trajo, en buena parte se trajo su propio equipo de trabajo. Ahí argentinos, por supuesto, están trabajando, pero en buena medida quedan en el segundo plano. Eso es un gran Claro, problema, porque eso es conocimiento que se pierde cuando esos equipos extranjeros en buena medida se disgregan. eh, por supuesto que algo de experiencia queda en la propia fábrica, pero en buena medida ahí hay una falta de diálogo, ¿no? E incluso se trabaja en alemán claro. en ese grupo y en muchos otros grupos de científicos e ingenieros extranjeros. Y bueno, efectivamente el pulqui vuela y se toma en la época, en las primeras presidencias de Perón, como un símbolo de la Argentina moderna, de la Argentina potencia, ¿no? De lo que la Argentina puede ser. Porque efectivamente los primeros prototipos se construyen 5 en total y vuelan y se hace una demostración en el aeroparque, que también se está inaugurando en ese momento y como parte de los festejos de la inauguración
va Perón a inaugurarlo y Era aterriza y hace debe ser acrobacias. espectacular. Ver eso debe ser Entonces, espectacular. había miles y miles de personas que fueron al Aeroparque a verlo, no solo a ver a Perón, sino a ver el avión. Pensá que no es solo que es el primero que se fabrica en Argentina, es el primero que se ve en Claro. Argentina. La gente no sabía lo que era un avión Sí, a ni siquiera reacción. sabía que existía eso, más o menos. Me imagino Entonces que es toda una novedad. Y hace vuelos acrobáticos y lo pilotea Kurt Tank, el ingeniero que lo desarrolló, que además era piloto de prueba. Entonces aparece mucho en los diarios. Y es un gran elemento de propaganda. Em, entonces ahí hay un elemento muy, muy interesante, muy presente. Y en el recuerdo de la gente está muy ligado también a lo que el peronismo podría haber sido, o lo que la Argentina, mejor dicho, podría haber sido de no haber mediado el golpe de Estado del claro. 55, ¿no? Porque, bueno, en buena medida, el recuerdo es que el 55 cortó ese proceso. Si uno se pone a indagar un poquito más, es un poco más complicado, ¿no? El peronismo, en buena medida, en sus últimos años ya había ido corriéndose de esta apuesta por el pulqui, porque era muy caro, porque la Argentina no tenía una estructura industrial capaz de fabricarlo en serie, digamos, ¿no? Claro. Fabricarlo en grandes cantidades, y porque había otras necesidades más urgentes. En parte, ya incluso durante el peronismo, en sus últimos años, 53, 54, 55, parte de la estructura productiva de Córdoba, que antes se dedicaba al pulqui, se va a redireccionar hacia construir la moto Puma, o el rastrojero, u otras cosas que son más útiles para los problemas cotidianos de la Claro. Argentina, ¿no? Darle una motito que un trabajador se puede comprar en cuotas con su salario. Si no le vas a dar un pulqui para. Bueno, entonces el otro era como una apuesta mucho más radical, mucho más revolucionaria, pero también más compleja para un país que tenía problemas muy parecidos a los de hoy, falta de dólares, entonces Claro. que tiene que sustituir importaciones. Es mucho más útil esa lógica tener un camioncito que te sirva para la producción que tal vez estar, ¿no?, en la frontera tecnológica con los cazas de combate. Sobre todo cuando la Argentina no tiene realmente hipótesis bélicas. No es que tenés una guerra ahí Claro. o la amenaza de una guerra permanente. Entonces, ahí hay uno de los recuerdos. Y ahora vamos al otro. Si Vamos le al otro. preguntamos al que recuerda con cariño, te va a decir este. Si Ahora le vos, preguntamos a alguien del otro lado. claro, y ahí lo que se va a acordar probablemente, de vuelta, personas con cierta edad por lo menos, o interesadas en la historia, se va a acordar del proyecto Huemul. El proyecto Huemul fue también muy famoso en la época y es todo lo que salió bien, entre comillas, del proyecto con el Pulqui 2 y lo que sale mal, también entre comillas, porque se puede mencionar las cuestiones positivas ahora, con el proyecto Huemul. Hay una lógica similar de traer científicos y traer recursos humanos altamente capacitados a la Argentina desde Alemania. Y en este caso se trae a un físico que se llama Ronald Richter, austríaco, a trabajar en la Argentina porque él tiene la promesa, y esto es lo que le vende, digamos, a Perón, de que va a poder producir, mejor dicho, primero descubrir Él le ven, o sea, él era medio como, che, bueno, tenemos una reunión con Perón para ver si nos trae o no nos trae, y él va y le vende esta idea. No, él ya llega a la Argentina y recién ahí se reúne con Perón. Llega a la Argentina por recomendación justamente de Kurt Tank, que lo ha conocido en un congreso. Es decir, es un conocido muy, no muy cercano, digamos, se lo ha cruzado 2 o 3 veces, con suerte. Llega a la Argentina por recomendación de Kurt Tank y en cuanto llega a la Argentina en el 48 se reúne con Perón y lo que él le ofrece a Perón es básicamente un proceso para generar fusión atómica controlada. Y la idea de la fusión es básicamente energía prácticamente ilimitada y muy barata. Para que nos demos una idea, la fusión es lo que se está discutiendo todavía hoy, Claro. ¿no? Todavía no se logró hoy. Están en discusión ciertos grandísimos proyectos en la Unión Europea, en los Estados Unidos, en China, pero todavía no se logró. Las centrales de potencia actuales, ¿no?, Atucha, etcétera, son de fisión, no de fusión. Pero bueno, en ese momento Richter lo convence a Perón de que se puede, de que él conoce el camino, etcétera, y bueno, y se le da un presupuesto inmenso. O sea, lo convenció, pero decía que Perón vio una chance ahí como decir, bueno, mira, acá tenemos algo muy bueno que si nos sale, estamos arriba del mundo, viendo que aunque las posibilidades sean bajas o hablando con todas las personas que hablo, quizás me dicen, che, no, mira, esto va a ser muy difícil, pero este me está diciendo que es la posta, y si sale bien, es increíble. ¿Vos decís que él se convenció más desde ahí que desde la seguridad de que iba a funcionar?
A ver, desde lo personal de Perón es muy difícil porque no hay, digamos, testimonios, no hay algo que él haya dejado escrito. Es un tema que después para el peronismo va a ser muy vergonzoso, entonces es medio que se trata Claro, una vez de que obviar, fracasa, listo, digamos. no lo hago más. Claro, o bueno, o se recupera desde, bueno, lo que sacamos de positivo, que tiene un montón de cosas positivas después como consecuencia a largo plazo, pero no tanto la figura de Richter, que va a ser muy polémica siempre. Lo que también aparece discutido por muchos autores es que el peronismo, por los sectores que lo acompañaron y por la relación que tuvo con los propios científicos y académicos locales, no tenía, en ese momento, no tenía un cuerpo de asesores realmente capacitado para evaluar lo que estaba diciendo Richter. Entonces, en buena medida, son los militares, es el propio Perón el que decide, y realmente no están capacitados, digo, en la especificidad de las discusiones sobre la física y sobre la física del átomo, etcétera, para evaluar si Richter está diciendo cosas más o Claro, menos y además sensatas o venía no. recomendado en Exacto. el momento uno por la ciencia, la eminencia en Argentina, que era. Claro, o por lo menos más que la o- ciencia, un tecnólogo, ¿no? Un claro, ingeniero. Y con mucho prestigio y con cierto éxito en Córdoba, eso sí funciona, ¿no? Y funciona claro. bien. Y después con la Libertadora y demás, Kurt Tank va a seguir su carrera en el exterior. Se va a trabajar a la India y otras partes, etcétera. Entonces, eso sí es una persona, una Y nos personalidad deja a muy destacada. nosotros a Richter Claro. acá. Bueno, lo convence a Perón y se le da un presupuesto inmenso. Primero, tiene o sea, por muy Cuando poco decimos tiempo. presupuesto inmenso, más o menos se puede decir a cuándo estaríamos hablando, o a qué presupuesto o a qué proyecto se podría igualar hoy en Eh, día. Es muy difícil. Primero porque no hay datos muy certeros de cuántos efectivamente se gastó. ¿A qué me refiero con datos muy certeros? Hay después datos que publica la Revolución Libertadora de cuánto se gastó. Son claramente Claro, muy exagerados, sí, sí. claramente. Eh, Después algunos historiadores tratan de ir, pero es muy difícil rearmar ese presupuesto porque no está centralizado. Es decir, no es que vos podés ir al presupuesto nacional Claro, y decilo. hay un renglón, un ítem que dice Proyecto Huemul. Viene presupuesto de la parte de migraciones, que no tiene nada que ver en apariencia, pero el encargado del proyecto Huemul es también director de migraciones, entonces saca presupuesto de otras áreas para volcarlo ahí. Viene presupuesto de las Fuerzas Armadas, es decir, es muy complicado y además todo eso habría que calcularlo en relación a la inflación Claro, sí, argentina. O sería sea, imposible. yo no te podría dar un número, pero me refiero a un presupuesto inmenso en el sentido de que es mucho más que el presupuesto de muchas universidades, y es claramente el proyecto de ciencia y tecnología más caro de la Argentina hasta ese momento, ¿no? En ese sentido uno lo puede pensar. Por lo que se invirtió en equipos importados, por lo que se invirtió en construcciones, etcétera. No tanto por el personal, porque es un proyecto que funciona con muy poca gente, ¿no? Richter se rodea Mm. de muy poca gente. Y bueno, finalmente pasa por Córdoba por muy poco tiempo y finalmente pone un laboratorio en la isla Mm. Huemul, de ahí el nombre, ¿no? La isla Huemul, para los que visitaron Bariloche, es la isla que se ve frente a Playa Bonita desde Bariloche, ¿no? Em, Richter tiene toda una paranoia con el espionaje, con el sabotaje, y dice que necesita una isla para que no se le puedan meter gente, para que no lo puedan espiar, para que no le puedan poner bombas. Él está convencido de que lo están persiguiendo, que lo están espiando todo el tiempo, etc. Entonces se arma muy complicado porque es una isla deshabitada, es una isla en el medio del lago, un lago que no es sencillo de Claro. navegar. Y no estaban las lanchas hoy en día y decía, bueno, nos tomamos una Exacto, lanchita y entonces vamos es a. todo mucho más complicado, ¿no? Y sin embargo se hace ahí, se construyen laboratorios, Se dio el laboratorio y, o sea, una mini o algo de ciudad, o iba y volvía. van y vuelven a Bariloche todo el tiempo. No, ahí hay unos barracones para la seguridad, etcétera, pero digamos viven en Bariloche. Y justamente enfrente de hay un cuartel en Bariloche, que es donde luego se va a hacer el Instituto de Física de Bariloche. La Comisión Nacional de Energía Atómica también tiene una sede en Bariloche que es parte de esos terrenos militares que se dieron. Bueno, para hacer corta la historia, digamos, todo eso que hace Richter en Huemul digamos, es un gran fraude, ¿no? No tiene ni idea de cómo llegar a la fusión Es un gran fraude por parte de él, o sea, por él parte de todo él. lo que vendió No sabe cómo hacerlo. está Eh, completamente loco el tipo. cuando
qué sé yo, él consigue mucho presupuesto, a lo mejor en su cabeza él estaba Claro. llegando a eso, pero en, a los pocos años él anuncia que consiguió la fusión, que consiguió la primera reacción en cadena controlada y que puede demostrarlo, se lo trae a Buenos Aires, se hace un anuncio de que la Argentina consiguió eh, controlar la fusión atómica, se invita a todo el periodismo nacional e internacional, se le da, se hace el anuncio este con Perón, con Richter, a Richter se le da la medalla de la lealtad peronista, se le da el doctorado honoris causa de la UBA, por un anuncio que él demuestra poco y nada, ¿no? Él le muestra unos gráficos a Perón, etcétera, pero bueno, se hace ese anuncio que es recibido con mucho escepticismo, sobre todo a nivel internacional, pero después no pasa nada. Después, es decir, Pero fue una bomba a nivel nacional e internacional, o sea, en Argentina fue una bomba y quizás los alemanes decían, che, este es un chanta, está mintiendo, bueno, tampoco le damos tanto caso. digamos que en los medios internacionales se retoma. En los medios internacionales todos levantan esta noticia. No va a ser la tapa del New York Times probablemente, pero se retoma. Bueno, pero era algo muy importante, o sea, si Muy era verdad importante, era... sobre todo pensando lo que implicaba la energía atómica en ese momento y el hecho de que Argentina no era un aliado norteamericano. Es decir, había ahí una preocupación también desde Estados Unidos y otros países más alineados con Estados Unidos de que la Argentina tuviese ese tipo de tecnología. El tema es que muy rápidamente los medios internacionales, bueno, se convocan especialistas, ¿no? Claro, Entonces sale esta noticia, la cubrimos porque es importante y va a haber cámaras, va a haber periodistas de todo el mundo en ese anuncio, pero después llamamos a un claro. especialista, alguien que analice esto y en general, esos análisis son todos muy escépticos. Dice, bueno, habrá que ver, que muestren las pruebas, pero por lo que aparece acá, esto no hay nada, digamos, ¿no? Esa es un poco la lógica a nivel internacional, pero sí genera preocupación. Tanto es así que en los Estados Unidos empiezan su propio programa de investigación en la fusión. Dicen, bueno, Claro, ni bien sale la noticia y dicen, che, pará. ojo que puede ser que no tengan nada, pero puede ser que haya algo. Entonces, digamos, no es que esto para decir que el programa de fusión norteamericano Claro. es peronista, no. Pero Bueno, pero digamos, no tiene... pero digamos esa es preocupación, que es la lógica de la carrera, ¿no? Claro. La lógica de, bueno, si hay alguien investigando esto, nosotros tenemos que investigar lo mismo y llegar antes, ¿no? Eso es en buena medida esa larga investigación y desarrollo norteamericano, es lo que está llevando a que hoy estén empezando a construir o Y era estén... normal que en la época, cuando se hacía un descubrimiento de esa magnitud, se muestre al mundo entero como, che, tengo esto, o era más común en los otros países, che, escondámoslo un poquito, veámoslo bien y una vez que lo tengamos bien, lo usamos a nuestro favor. Bueno, eso estaba buena la pregunta. Eso es, ahí hay una lógica más rara que el peronismo piensa la ciencia también como un motivo de propaganda, como un Claro. motivo Sí, un motivo de medio orgullo popular, quizás nacional. como es de todos, no es solo nuestra, es Exacto. En otra lógica, la la fusión es lógica, argentina, carajo. claro, más la lógica de la Guerra Fría sería esto que vos decís, ¿no? Es decir, el secreto. Claro. También es un periodo donde más allá de que se multiplica la inversión en ciencia y tecnología, se hace muy complicado, o mejor dicho, se hace más complicado el trabajo de muchos científicos en tanto y en cuanto esa inversión viene de fondos de defensa. Entonces, la defensa sí multiplica la inversión en ciencia y tecnología, pero también te exige que esos resultados sean resguardados. ¿Por qué? Porque tienen un carácter estratégico. Entonces, si vos estás trabajando en algo que tenga que ver con física atómica, bueno, lo más probable es que vos no puedas publicar tus descubrimientos. Te Claro, van a pagar y te van a pagar muy bien y te van a poner el mejor laboratorio para trabajar, pero esos resultados no son públicos, son secretos. claro. Y pasa lo mismo con la tecnología de los satélites después, es decir, hay otros temas, todos los temas que se consideran estratégicos desde un punto de vista de defensa, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética y otros países, van a tener este carácter. Argentina, en cambio, tiene esta otra aproximación. Y bueno, y después de ese anuncio, bueno, se busca que se pueda demostrar, que se Claro. pueda aplicar, etc. Y en el caso de Richter se posterga, él nunca puede repetir ese experimento exitoso, etc. Hasta tanto el propio peronismo pierde la Claro. paciencia, Es digamos. como, no sé, viste los Simpsons, el monorriel en los Simpsons, se va con las valijas de plata y... Bueno, este no se pudo ir, ese es Ah, el no, problema. El ah, problema de Richter es que no se pudo ir. Ahí hay toda una historia para reconstruir, porque incluso muchos autores destacan que mientras está en Buenos Aires, él permanentemente está tratando de irse a Estados Unidos, ¿no? Entonces, parte de este prestigio que él construye en Buenos Aires, algunos argumentan, es para después irse a Estados Unidos, visita la embajada, qué sé yo.
Pero lo cierto es que él no se va. No se puede ir o no se va, no sabemos. Hasta en tanto, el peronismo pierde la paciencia y organiza una comisión investigadora de físicos Claro. que vaya a la isla y que entre y que vea y que haga un informe. Y ahí, bueno, se convoca a varios. El más Le dijeron a Richter, che, mirá, ¿vamos a hacer esto? O. Sí, es decir, se le manda, se Claro, dijeron, manda che, a esta estamos, gente. la verdad que ya. Él, por supuesto, lo rechaza al principio, después lo tiene que aceptar, no Claro. queda otra. Uno de los que encabeza esa comisión investigadora, evaluadora, es Balseiro, José Balseiro, que es un físico argentino en ese momento joven, pero muy destacado y va a ser más destacado todavía. El Instituto de Física de Bariloche luego se va a llamar Instituto Balseiro hasta el día de hoy. Y bueno, van a Huemul, miran un poco los laboratorios, esto es un desastre, digamos, hay equipos que están comprados, que no están ni enchufados, donde se hacen los experimentos no tienen ni siquiera un vidrio de protección, es decir, es claramente Claro. toda una improvisación. Con solo un tour vieron, dijeron, esto, la Esto verdad no tiene ningún sentido. En las conversaciones con Richter dicen hay cuestiones básicas de lo específico de la materia que él no conoce o toca de oído, digamos. Es un informe extremadamente crítico. Bueno, otra comisión evaluadora más después y finalmente el peronismo cierra el proyecto, ¿no? Se da cuenta de que esto fue así un un día para otro fraude. dice, cerrado el proyecto, hasta acá llegamos. Es un mitómano, Richter, inventa, miente, Claro, bueno, en sí. fin. Y el propio peronismo es el que cierra el proyecto. Entonces es una historia, un gran fracaso si lo lees hasta ahí. Y por eso también es recordada mucho por el antiperonismo. Ahora, para tratar Se saca lo positivo a esto. Claro, sacar lo positivo tiene mucho de positivo. ¿Por qué? Porque a partir del proyecto Huemul es que se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, como una institución en principio ligada a ese proyecto, que vendría a sumar personal, a formar personal para que se sume a ese gran proyecto, etc. Pero después, cuando el proyecto Huemul se cancela, la CONEA sobrevive. Y no solo sobrevive, sino que va a heredar de alguna manera parte de los recursos que antes habían volcado al proyecto Huemul. Entonces, todos esos equipos que Richter había mandado importar, carísimos, etc., bueno, no se pierden. Claro, usémoslos acá. Se mudan, ¿no? Se cruza el lago de vuelta y se instalan en Bariloche o en la Comisión Nacional de Energía Atómica acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, aunque el proyecto en sí fracasó, se construye una de las primeras Comisiones Nacional de Energía Atómica en Latinoamérica y una que va a tener mucho prestigio. Ya en el 55 la Comisión Nacional de Energía Atómica está dando resultados, está haciendo investigación original, está presentando a nivel internacional esos resultados con mucho éxito, y eso va a comenzar una trayectoria de desarrollo nuclear en la Argentina muy importante, ¿no? Que hasta el día de hoy es destacada a nivel latinoamericano. Para que te des una idea, ese desarrollo es tan importante y va a ser uno de los pocos sectores que vos podés decir claramente hay una continuidad a lo largo del tiempo que no se corta nunca. Claro. Ni siquiera con el menemismo, que Menem también intentó privatizar la CONEA y no pudo. Entonces, hay pocos sectores de la historia argentina del siglo XX donde vos decís, bueno, empezó acá y fue una política de Estado continuada hasta hoy. Es muy difícil. En cambio, en este sector puntualmente, esto se observa. Y tal es así que, bueno, que hoy, no sé, la Organización Internacional de Energía Atómica tiene su sede latinoamericana en Buenos Aires, digamos, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero, quiero decir, Claro, es un no sector... hay mal que por bien no venga. Entonces, como Claro, bueno, claramente el proyecto de Moon fue un fracaso completo, pero bueno, por suerte se rescataron muchísimas cosas importantísimas hasta el día de hoy. claro, es el puntapié inicial para el desarrollo de un sector que es muy importante y es estratégico hasta el día de hoy. Esto no significa que el proyecto Huemul Claro. o mejor dicho, haya sido una buena decisión, es decir, se desperdiciaron recursos, se desperdició tiempo, etc. Pero digamos que a mí lo que me parece que está bueno para ver es que hay una preocupación por el desarrollo científico que está presente desde los primeros años del gobierno peronista y que en el propio peronismo, perdón, hay una capacidad de corregir sobre la marcha. Entonces, claramente la apuesta a Richter fue errónea, pero bueno, en el mismo momento pueden reconvertir ese proyecto en algo completamente distinto. Y esa apuesta por traer genios extranjeros, Claro. digamos, por decirlo muy sencillo, ¿no? Para que te resuelvan un problema o para que creen algo de cero en la Argentina, muy rápidamente va a demostrar que no tiene mucho sustento. Aún en Claro. los casos exitosos, entre comillas, como el de Tank y con el Pulqui 2,
Sí, el pulque está, pero ¿no? Y es muy moderno y está al nivel de los aviones norteamericanos o soviéticos. Sí, pero si vos no tenés una capacidad industrial después para Claro, fabricarlo en masa, si tenés que importar el motor, si tenés que importar partes, etcétera, es como que de alguna manera sí es un invento o es un desarrollo revolucionario, pero no le puedes sacar todo el provecho que le pueden sacar otras potencias. Entonces, más bien lo que el peronismo va a hacer es una política a partir del 51, 52, más parecida a lo que va a ser después del desarrollismo. Que es decir, bueno, empezar por las bases, claro. Porque ¿no? arrancaron y dijeron, vamos Solín, estos dos proyectos eran, o sea, Claro, no es son que muy arrancaron y dijeron, ambiciosos. bueno, mezclemos un poquito, veamos la tabla periódica que podemos mezclar, yo qué sé, no, vamos, hacemos un pulque y la fusión, de Claro, derecho. son extremadamente ambiciosos. Y después lo que cambia en el acercamiento al problema científico-tecnológico es, bueno, más bien empezar por las bases. Construir una Comisión Nacional de Energía Atómica que, ¿qué hace? Bueno, va a formar gente, ¿no? Va a formar físicos, lo va a mandar a especializarse al exterior, va a generar, va a comprar un reactor de investigación al exterior, lo va a instalar en la Argentina, es el primer reactor de investigación en Latinoamérica, pero igual es algo más ¿Y esos accesible. equipos ya se empiezan a armar más de argentinos que de extranjeros o se seguía usando mucho el extranjero como No, para...? ahí ya se empieza a formar físicos argentinos, ¿no? Por eso digo, ahí está la construcción de una base más sólida para futuros desarrollos. Eh, y eso sí va a persistir, ¿no? Eso va a sobrevivir al 55, en buena medida porque está en manos de los militares, eso también es interesante, ¿no? La Comisión Nacional de Energía Atómica estaba a cargo de la Marina, entonces cuando se hace el golpe de Estado, la gente que trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica no es perseguida. ¿Por qué? Porque no estaba afiliada al partido y porque los militares son los que hicieron el golpe de Estado, entonces dicen, Claro. no, esto no se toca, esto funciona bien. Entonces, digamos que ahí empieza una aproximación más sistemática al problema de la ciencia y la tecnología. Que después hay otros temas que por supuesto se desarrollan con mucha más profundidad y mucho más éxito en los años posteriores, ¿no? Pero digamos que ahí hay un comienzo para pensar la relación entre ciencia y peronismo que es interesante. ¿Te quedaste con ganas de escuchar más? Más canudo, porque sabes que este capítulo tiene segunda parte, así que chau, dale a escucharlo.